Capítulo 730. Manejando el riesgo latente. En una montaña fuera de la ciudad de Bayam, en un bosque que había perdido toda su vitalidad porque estaba enterrado por un acantilado medio derrumbado. Un hombre corpulento de mediana edad con cabello azul oscuro vestía una túnica de sacerdote de la tormenta mientras estaba en el aire y observaba el área. Había una clara rabia ardiente en sus ojos. No era otro que el cardenal arzobispo del mar de Rosted, diácono de alto rango de los castigadores mandatarios, el rey del mar Han Cotman, de la Iglesia de las Tormentas. En ese momento, la batalla anterior aún estaba fresca en la mente de Cotman. Recordaba cómo cada participante en la batalla se retiró. El ángel de la escuela de pensamiento de la Rosa había usado un método particular para transferir sus poderes desde una gran distancia. Después de que él no logró alcanzar sus objetivos, él con bastante facilidad se llevó a su compañero gravemente herido y nadie quería que él se quedara aparte del extraño monstruo que apareció de la nada. Han Cotman recordaba muy vívidamente que cuando el ángel retrajo su brazo, tenía escasas plumas blancas en el brazo negro pegajoso. Desde la parte superior del cráneo y desde el interior del ojo erecto, crecían desde lugares inimaginables. Y todo esto fue porque el ángel de la escuela de pensamiento de la Rosa estaba esquivando el guante con el aura del verdadero creador mientras usaba parte de su fuerza para romper lo que parecía ser un silbato de cobre ordinario. Poco después, la siniestra y extraña criatura del mundo espiritual se enfrentó en batalla con el ángel, se retiró voluntariamente a las profundidades del mundo espiritual, evitando que Han Cotman lo persiguiera. El santo de la Orden Aurora que había abierto una puerta de teletransportación no participó en la batalla. Después de observar la situación con perplejidad, recogió el guante con el aura del verdadero creador y abrió la puerta para irse antes de que terminara la batalla. El extraño monstruo que fue convocado debido al silbato de cobre no tenía una forma fija. Él era como la manifestación de la muerte misma. Él era como una niebla que llenaba los alrededores pero tenía muchas plumas con marcas amarillentas. Su objetivo era obvio, el ángel de la escuela de pensamiento de la Rosa. Antes de que este último escapara, él también había desaparecido del área como si estuviera en persecución de su objetivo. Pero incluso así, Han Cotman, que había tomado un artefacto sellado de la ciudad y se había apresurado a llegar aquí, todavía se sentía incómodo. Se sentía como si saltara repentinamente hacia adelante mientras estaba en su largo viaje hacia la muerte. La única persona sin ninguna divinidad había huido de la escena antes de que llegara Han Cotman y no se le encontró por ningún lado. Sin embargo, Han Cotman lo reconoció. Era un aventurero que había matado a un apóstol del deseo de secuencia 5, lo que lo calificaba para que su información se colocara en el escritorio del Rey del Mar. Aunque esto no era algo a lo que necesitaba prestar mucha atención, Han Cotman, que había experimentado la secuencia de marinero, todavía recordaba la información relevante. Dirigió su mirada hacia el acantilado y miró hacia abajo las olas que rompían mientras murmuraba un nombre. Herman Sparrow. En una isla en aguas desconocidas, las figuras de Klein y Asik se delinearon rápidamente en la costa. Klein estaba a punto de hablar cuando los ojos de Asik, de piel bronceada y con sombrero, se volvieron oscuros de repente, como si estuvieran conectados a un mundo silencioso y oscuro. Agarró el aire con su mano derecha y todas las plumas blancas sin desarrollar salieron volando y se enrollaron en un manojo que aterrizó en su palma. Con un suave apretón, todas las extrañas plumas desaparecieron como si se hubieran convertido en alimento para el mundo silencioso en sus ojos. Señor Asik, esto fue provocado por ese silbato del episcopado numínico. Klein primero señaló el asunto antes de explicarlo en detalle. La situación era algo apremiante y para hacer la situación aún más caótica, soplé ese silbato de cobre y le di esa pluma al mensajero. Luego, descendió una sensación similar del inframundo. No me quedé y me fui inmediatamente del área, pero todavía tenía estas plumas en mi cuerpo. Asik, con sus suaves rasgos faciales, asintió suavemente y dijo: Lo sentí de lejos.
No debería ser un villante de alta secuencia ordinario. Sospecho que es un subproducto del proyecto de muerte artificial del episcopado numínico. ¿Es así? ¿Entonces logró contener a ese ángel de la escuela de pensamiento de la rosa? Klein pensó con alegría. Asik miró a su alrededor y continuó. Todavía tengo asuntos que requieren mi atención. Esto podría despertar más de mis recuerdos. Cuando todo eso esté hecho, te buscaré de nuevo para reclamar ese anillo que dejó atrás la muerte antigua. Tengo la sensación de que podría tener que hacer un viaje al mar Berserk o al continente sur. Es mejor que te dirijas a ciudades grandes como Bakland o Trair. En esos lugares, las fuerzas que la escuela de pensamiento de la Rosa puede desplegar son muy limitadas. No se atreverían a actuar precipitadamente. Por supuesto, lo mejor es que elijas lugares como la isla Pazu, donde las principales iglesias tienen su sede, pero esto conllevará otro tipo de peligro. La última frase de Asik fue una broma como la de un caballero loen cualquiera. Las experiencias de su vida actual parecían dejar una profunda impresión en él. Independientemente de la parte de recuerdos que había recuperado, seguía mostrando claros signos de su antiguo yo. En situaciones relacionadas con los recuerdos retenidos, el lapso de décadas no debería tener mucha influencia en el lapso de milenios, pero desde un estado de pérdida total de la memoria, 2 o 3 décadas son suficientes para remodelar a una persona. Después de que el señor Asik recupere completamente sus recuerdos, ¿sus muchas vidas diferentes resultarán en que tenga diferentes personalidades? ¡Qué pregunta tan profunda! Dejaré que la señorita Justicia la considere más tarde y busque consejo de los alquimistas de la psicología. Mientras Klein pensaba, respiró aliviado en secreto al darse cuenta de que el señor Asik no estaba profundizando en el motivo por el que tenía un conflicto con la escuela de pensamiento de la Rosa. En cambio, preguntó. Señor Asik, ¿sabe algo sobre el árbol madre del deseo? Asik negó con la cabeza. Ni siquiera sabía de su existencia antes de que me enviaras la carta. ¿No conocías el árbol madre del deseo? Klein se sorprendió y cambió a preguntar. Entonces, ¿qué hay del dios encadenado? Asik volvió a negar con la cabeza mientras decía con una sonrisa suspirante. En la antigüedad, ella, o ellos, podrían haber tenido otros nombres. Así es. El señor Asik comenzó el ciclo de perder y encontrar sus recuerdos al final de la cuarta época. Siguió vagando por el continente norte mientras que la escuela de pensamiento de la Rosa nació a principios de la quinta época en el continente sur. Klein asintió y no preguntó más. Y como Asik tenía asuntos que necesitaban su atención, le dio algunos consejos antes de llevarlo a atravesar el mundo espiritual hasta que llegó a una playa particular en la costa este del continente norte. Con el señor Asik fuera, Klein observó el agua de mar que seguía surgiendo hacia la costa durante unos segundos. No tenía prisa por dirigirse a la ciudad cercana, en cambio, encontró una cueva deshabitada, preparó un simple ritual y creó un muro de espiritualidad. Sacrificó el hambre reptando, el tañido de muerte, el silbato de cobre de Asik, los viajes de Groselle y el suelo con la sangre de señor al misterioso espacio sobre la niebla gris. Luego, caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y entró en el misterioso espacio. Tomó el asiento que pertenecía al loco e invocó una botella de metal. Como estaba almacenada sobre la niebla gris, la sangre residual en la pequeña botella no se coaguló. Después de ponerse el guante y guardar los demás objetos, Klein vertió unas gotas y las untó en la portada marrón oscuro de los viajes de Groselle. ¿Por qué no empieza una historia completamente nueva desde el principio con la adición de un nuevo personaje? Klein miró el libro que no cambiaba de nombre y de repente se sintió desconcertado. Antes de que tuviera tiempo de pensar, su visión se volvió borrosa, como si hubiera innumerables criaturas translúcidas escondidas a su alrededor. Todo se aclaró pronto y Klein se encontró sentado en una larga silla de madera a lo largo de la calle. Era donde había partido anteriormente. ¿Hay una función de guardado? Klein bromeó para sus adentros mientras sacaba el barro manchado con la sangre de señor antes de romper una rama de árbol para intentar la adivinación.
Siguiendo los resultados que recibió, salió de la ciudad, entró en un bosque cercano y encontró al inconsciente almirante de sangre junto a un pequeño arroyo. En este momento, solo habían pasado unos 10 minutos desde la batalla. Las heridas exageradas en el cuello, el pecho y el abdomen de señor se estaban contrayendo y parecían haberse recuperado significativamente. Ese nivel de vitalidad era completamente diferente a la de un humano. En otros 15 o 30 minutos, el almirante de sangre probablemente se despertaría y en 1 o 2 horas más recuperaría su movilidad. Era un zombi, un espectro. Tuviste la oportunidad de ser rescatado por el ángel y el semidios de tu organización, pero tu sangre salpicó los viajes de Grossel, convirtiéndote en un prisionero de este libro y dándome tiempo suficiente para manejarte. Por supuesto, esto te hizo evitar los ataques dispersos de la batalla entre semidioses, evitando que murieras inmediatamente. No tengo ni idea de si llamarías a esto buena o mala suerte. Klein murmuró mientras observaba, sujetando el tañido de muerte en la mano y extendiéndola hacia el cuello de señor, quitándole el collar hecho de plata pura. El collar tenía un colgante del mismo color, que se parecía a una moneda antigua. Ambas caras estaban llenas de patrones misteriosos y símbolos relevantes, así como palabras talladas en Hermes antiguo: serás tan desafortunado como afortunado ahora. ¿Este es el objeto místico que aumenta la suerte del almirante de sangre? Desafortunadamente, ni siquiera un semidios puede aumentar mi suerte, así que dudo que pueda. Puedo venderlo por dinero o puedo preguntarle a la señorita mensajera si puedo usarlo para hacer un pago parcial. Klein no tenía prisa por coger el collar, lo colocó en la piedra a su lado. Temía que hubiera efectos secundarios desconocidos que pudieran afectar a las cosas que estaba a punto de hacer. Luego, Klein se concentró mientras controlaba los hilos espirituales del cuerpo de señor. Quería hacer su primera marioneta, que usaría durante un periodo de tiempo prolongado para concluir los principios de un marionetista. Además, no había marioneta más conveniente para llevar que un espectro. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. En solo 10 segundos, Klein logró un control inicial. La intuición espiritual de señor sintió el peligro, y su cuerpo mostró signos evidentes de lucha, pero no pudo despertarse debido a sus graves heridas y sus pensamientos lentos. El tiempo pasaba, y en el 4.º minuto, Klein no pudo ocultar su suspiro de alivio. En ese momento, el almirante de sangre, señor, abrió los ojos, rodó hasta los pies y lo enfrentó. Con una serie armoniosa de acciones, presionó su pecho e hizo una reverencia. Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle? Capítulo 731. Ganancias. Hilos negros ilusorios emanaron del cuerpo del señor y entraron en las manos de Klein. Con cada sacudida de espiritualidad daba una reacción diferente. De hecho, no había necesidad de usar ambas manos al controlar los hilos del cuerpo espiritual. Klein simplemente estaba acostumbrado a hacerlo, ya que le daba la sensación de que realmente estaba controlando un títere. Por lo que parece, otros marionetistas pueden descubrir las marionetas de los demás. La anormalidad de señor no se puede ocultar a sus ojos, así que tengo que tener cuidado con esto. Klein llegó a la conclusión de los problemas que descubrió y rápidamente volvió sus pensamientos a señor. Este almirante de sangre estaba muerto. Su cuerpo espiritual se había convertido en un recipiente para la marioneta, perdiendo cualquier rasgo que le pertenecía. Por lo tanto, muchos métodos de adivinación eran ineficaces contra él. Por supuesto, los métodos para buscar su cadáver seguían siendo efectivos. Klein planeaba limpiar al espectro en la niebla gris antes de usar ángeles de papel para envolver los objetos que tenían un aspecto de espejo que había poseído antes de colocarlo en una caja de puros que estaba sellada por un muro de espiritualidad junto con el silbato de cobre de Asik. Esto creó un efecto de interferencia de 3 capas. De esta manera, Klein creía que incluso si el ángel de la escuela del pensamiento de la rosa lo deseara,
era imposible usar la adivinación para fijar su posición a través del almirante de sangre. En cuanto a si el árbol madre del deseo había dejado alguna trampa en el cuerpo de Señor, no estaba muy preocupado. Esto se debía a que si eso realmente hubiera sucedido, ella podría haber mutado a Señor durante la batalla real de semidioses para poder lidiar con él. Según la situación de entonces, había una posibilidad garantizada de éxito. Árbol madre del deseo, o debería decir el dios encadenado, controla estrictamente a los miembros de su organización. Se basa en un contrato de voto y otros métodos que están arraigados en el alma. Esto se puede inferir de las descripciones de la señorita Sharon y mi interacción con las características correspondientes. Mientras no intente usar al almirante de sangre para adivinar los secretos de la escuela del pensamiento de la rosa o la fórmula de poción de la vía mutante, no provocaría ningún problema. La característica Beyonder del hombre lobo ha permanecido normal a pesar de estar por encima de la niebla gris durante tanto tiempo. Además, todavía está el proceso de limpieza de la niebla gris. Si hay algún problema latente, debería eliminarse. Klein pensó un rato y sacó el silbato de cobre de Asik de su cuerpo. Giró su muñeca derecha e hizo que el lado con menos patrones apareciera bajo la luz del sol, haciendo que reflejara la luz. Inmediatamente, el silbato de cobre tuvo la figura de Señor apareciendo en él mientras se aclaraba rápidamente. El almirante de sangre frente a Klein desapareció repentinamente como resultado. Tal vez el árbol madre del deseo puede usar el contrato de voto y otros métodos para bloquear vagamente, pero eso no importa. Ella puede sentir el rasgo único de la niebla gris en mí de todos modos y ella me sentirá cuando esté a su alcance. Además, esta marioneta podría destruirse en cualquier momento cuando la use como escudo. Klein era como un vagabundo sin trabajo que estaba endeudado. Sentía que casi no había nada a lo que le tuviera miedo. Por supuesto, realmente estaba endeudado. Mientras avance a semidios y pueda ocultar mi rasgo único, está bien perder marionetas. Klein inspeccionó el área mientras se inclinaba para recoger el collar de plata. Dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mientras cantaba el conjuro en voz baja. Esta vez no había entrado a través de la invocación de su cuerpo espiritual, por lo que no podía regresar directamente. La niebla grisácea se emanó rápidamente mientras delirios histéricos y rugidos resonaban por toda la eternidad. El silbato de cobre de Asik no reaccionó de forma anormal, lo que significaba que no había ningún problema latente con el almirante de sangre. Sentado al final de la mesa de bronce, Klein colocó el silbato de cobre de Asik frente a él, haciendo que apareciera Señor, vestido con una chaqueta roja oscura y un viejo sombrero triangular. Era como un mayordomo esperando órdenes de su amo. ¿Tienes algún otro artículo en tu persona? Klein preguntó como si el almirante de sangre todavía estuviera vivo. Este era su intento de actuar como un marionetista. Después de eso, controló a Señor y lo hizo registrar todos los bolsillos, y posteriormente sacó 325 libras, 16 chelines y 8 peniques en efectivo. También había 13 monedas de oro. Además de eso, quizás debido a su frecuente acto de transformarse en un estado de espectro, Señor no llevaba nada más encima. ¡Qué pobre! ¿Como almirante pirata ni siquiera tienes un solo artículo místico? ¿Se lo entregaste a la escuela del pensamiento de la rosa o a tus subordinados? Klein consideró seriamente cobrar al almirante de sangre a través del mercado negro. Solo el Loen valía 42.000 libras. Sí, reclamar la recompensa de Loen no es pragmático. Tanto la Iglesia de las Tormentas como el ejército del reino seguirán las pistas para capturar a German Sparrow, quien logró involucrar a tantos semidioses en una batalla real, y luego investigarán la organización que lo respalda. Ni siquiera pagarían y podrían incluso tender una trampa. Por la misma lógica, las iglesias y los gobiernos de otros países deben tener ideas similares. Sin embargo, podrían ser más fáciles de trabajar con ellos. Recuperar la recompensa requerirá riesgos sustanciales. Además, no hay prisa. Enviaré a Señor cuando tenga la intención de cambiar de marioneta. Después de todo, ser una marioneta durante unos días no cambiará su identidad o valor.
Klein refrenó sus pensamientos y fijó la mirada en el collar de plata con una moneda antigua atada a él. Inmediatamente usó la adivinación para obtener la esencia de sus orígenes y uso. Provenía de un ganador de la secuencia 5 de la Escuela del Pensamiento de la Vida. Después de morir a manos de un semidios de la Escuela del Pensamiento de la Rosa, la característica brillante y la psique de este caballero se fusionaron con un collar de plata ordinario que llevaba consigo, convirtiéndose en un artículo místico. En cuanto al motivo por el que el collar de plata ordinario sería llevado por un poderoso de la secuencia 5 durante largos periodos de tiempo, Klein no pudo recibir ninguna revelación efectiva de él, ya que había pasado demasiado tiempo y se había corrompido. El artículo místico tenía dos usos. Uno era hacer que el usuario tuviera suerte pasivamente. En su estilo de vida diario, el propietario encontraría cosas buenas fácilmente, teniendo éxito en todo lo que hiciera. Al sufrir un golpe letal o un desastre aterrador, ocurrirían escenas ridículas que les permitirían ser rescatados con éxito. La última situación solo duró 10 minutos. El segundo uso era dar activamente mala suerte a un enemigo, haciendo que el objetivo fuera desafortunado. Ya sea en la vida diaria o en el combate, era fácil para ellos experimentar el fracaso debido a algún problema trivial. Los efectos negativos correspondientes del collar fueron la conservación de la suerte. Después de tener suerte, inmediatamente se encontrarían con mala suerte repetida. Serían tan desafortunados como lo fueron antes de tener suerte. Necesitaba que el usuario fuera devoto y evitara seriamente cualquier peligro. De lo contrario, era muy fácil para ellos morir de una manera cómica e incluso dañar a las personas que los rodeaban. La suerte recibida en la vida diaria a menudo volvía después de un mes. El usuario terminaría teniendo mala suerte, independientemente de si lo usaba o no. Sin embargo, esa mala suerte se liberó lentamente, por lo que no era demasiado peligrosa. Y la suerte obtenida en combate golpearía de manera similar 10 minutos después con un vigor similar. En general, este es un objeto místico bastante bueno, pero no le doy mucho uso. Después de todo, el consejero del destino Ricciardo no pudo cambiar mi suerte. Solo lo llevaré puesto por ahora. No tiene muchos efectos negativos en mí. Lo venderé si hay alguna posibilidad de pagar mi deuda con la señorita Messenier. La señorita Messenier quiere monedas de oro mientras que yo tengo libras de oro. Es casi imposible intercambiar 10.000 monedas de oro a través de los bancos o los mercados oficiales. Por lo que parece, tendré que hacerlo por partes, haciendo que cada miembro del Tarot Club cambie algo. Klein pronto decidió un plan mientras casualmente se le ocurrió un nombre para el collar, Escalas de la Suerte. Después de eso, dirigió su mirada hacia el señor, que estaba de pie respetuosamente a su lado. Empezó a estudiar los poderes que tenía un Bright. Posesión forzosa, control del enemigo, grito del Gruaiz, destellos de espejo, penetración de obstáculos, hechizos relacionados con la muerte e invisibilidad que no sería descubierta por la mayoría de los Beyonders de secuencia media y baja. Klein distinguió cada poder y los comparó con la descripción de Sarron y Marik, así como con su experiencia obtenida en el combate. Pronto llegó a la conclusión, temiendo que la vela en el mundo exterior se acabara de quemar. Y una cueva oscura era extremadamente mala para su yo actual, que tenía fobia a la oscuridad. Klein inmediatamente sacó una figurita de papel de la pila de basura y, junto con la carta del emperador negro, agitó algunos de los poderes por encima de la niebla gris, convirtiéndola en un antiadivinación ángel. Este ángel extendió rápidamente sus alas y envolvió una moneda de oro. En su lado reflectante estaba la figura de señor. Luego, Klein trajo la moneda de oro, el silbato de cobre de Asik, la llamada de la muerte y su maleta de vuelta al mundo real. En cuanto al hambre reptador y los viajes de Groselle, uno de ellos no había sido alimentado y el otro podría hacer que Klein fuera tragado por el libro si lo llevaba demasiado tiempo. Por lo tanto, los dejaron en la pila de basura por encima de la niebla gris.
Habiendo regresado a la cueva, Klein apresuradamente colocó la moneda de oro y el silbato de cobre de Asik en una caja de cigarros antes de sellarla con un muro de espiritualidad. Limpió la escena, se cambió de ropa formal y llevó su maleta. Siguió la playa hasta que llegó a una zona residencial. Descubrió que estaba cerca de Pretz Harbor. No regresó inmediatamente a Backlund. En cambio, cambió su apariencia, tomó una locomotora de vapor y se dirigió a Conanseri en Daisy Bay. Tenía pensado dar una vuelta por la zona antes de volver a cambiar su identidad. Barnsley Harbor. Alger Wilson miró la ciudad destruida bajo el sol de la tarde. Vio que los edificios se habían derrumbado por completo y que había profundos abismos en el suelo y manchas carbonizadas por todas partes. Tal escena se extendía hasta las profundidades de la isla. Incluso la montaña se había derrumbado. En ese momento, no había nadie de la iglesia de las tormentas observando las ruinas, ya que no había nada aquí. Y los planes para reconstruir el puerto no se habían presentado en absoluto. Alger saltó del Vengador Azul y rodeó las ruinas con sus marineros, pero no descubrieron nada de valor. Vámonos. Instruyó con una actitud seria. Pronto embarcó en el barco, que izó las velas y abandonó la isla. Después de un periodo de tiempo desconocido, una figura salió de repente de las profundidades de las ruinas. Llevaba una sotana clerical de doble botonadura de color negro puro. Tenía el pelo rubio oscuro y sus facciones eran claras y distintas, como una antigua escultura clásica. Sus ojos eran de un azul oscuro, casi negros. Parecían sin brillo, pero estaban llenos de densos capilares sanguíneos. Capítulo 732. Destino. Condado de Desi, ciudad de Conant, 67 calle Roja de Indus. Con un rostro común en el reino de Loen, Klein dio un paso adelante y tocó el timbre. En menos de un minuto, la puerta crujió al abrirse y una criada asomó la cabeza y preguntó con curiosidad. Buenas noches, ¿a quién busca? Estoy aquí para encontrar a la señora Neelu. Soy amigo de su padre, David Raymond. Klein respondió con calma. Derrick Raymond era la pesadilla que había liberado del hambre reptador. Era un guante rojo de los halcones nocturnos y lo primero que se le pasó por la cabeza antes de disiparse fue su hija Neelu Raymond. Se disculpó mucho con ella por no haber pasado tiempo con ella mientras crecía, lo que hizo que ella perdiera a su padre de forma efectiva cuando ya había perdido a su madre. Klein le había prometido que haría una visita a la hermosa ciudad costera si tenía la oportunidad de visitar a su hija. Habiendo investigado más información antes, Klein había obtenido una idea general sobre la situación de Neelu Raymond. Después de que esta chica se graduara de la escuela primaria, trabajó en la Fundación de Atención a la Mujer y al Niño, que estaba dirigida por la Iglesia de la Diosa del Anochecer. Tenía un salario semanal de 2 libras y 10 sol y era objeto de envidia por parte de sus vecinos. También heredó una herencia de su padre empresario. En cuanto a cuánto era, nadie lo sabía. Solo sabían que era más rica que la mayoría de las personas de clase media. En general, las mujeres con esa riqueza concedían gran importancia a su matrimonio. Seleccionaban y observaban a los candidatos repetidamente, lo que provocaba que se casaran tarde. Sin embargo, Neelu se había casado con un funcionario público solo un año después. Como ambas partes eran creyentes de la diosa del anochecer, no adoptó el apellido de su marido. Siguió llamándose Neelu Raymond y siguió viviendo en la calle 67 de Radendas. Después de oír la respuesta de Klein, la criada le pidió rápidamente que esperara mientras entraba en la sala de estar para informar a su ama. En poco tiempo, una mujer con un vestido de casa se dirigió a la puerta. Tenía el pelo negro y los ojos azules. Su rostro era bastante delgado y era bastante guapa. Se parecía a Debbie Raymond. Buenas noches, señor. Soy la hija de Neelu Debbie Raymond. ¿Puedo saber cuándo conoció a mi padre? Neelu Raymond preguntó cortésmente,
pero con recelo. Klein se quitó el sombrero y sonrió. Lo conocí en el mar. Han pasado varios años. Neelu Raymond lo miró con una mirada cautelosa y dijo. Tal vez no lo sabes, pero ya falleció. Klein suspiró y respondió. Sí, lo sé, lo conocí a través de ese desastre. Él tenía algunas palabras que decir en ese entonces, de las que no pensé mucho. Sin embargo, cuanto más lo pensé en los últimos años, más sentí que debía informarte. ¿De verdad? Neelu dijo suavemente. Después de pensarlo un poco, lo invitó. Por favor, pase. ¿Le molestaría si mi esposo nos escucha? Eso lo decides tú. Klein respondió francamente. Neelu asintió y llevó a Klein al estudio. Su esposo tenía el aspecto de un funcionario público ordinario con el porte de un caballero. Bajó el periódico y lo siguió. Después de que ambos se sentaran, Klein miró a la pareja en el sofá y deliberó. El señor David Raymond experimentó un desastre tras otro. Perdió a su padre, madre, esposa, hermanos y hermanas. Neelu asintió con una expresión inexpresiva. Lo sé. Klein pensó y continuó. Parece ser un mercader, pero en realidad estaba buscando a los asesinos que causaron ese desastre. Lo sé. Neelu no se opuso. Klein la miró y continuó. Se dedicó a este asunto y lamentaba mucho no haber podido pasar tiempo contigo mientras crecías, haciéndote perder a tu padre junto a tu madre. Neelu se quedó en silencio por un segundo antes de responder rápidamente. Lo sé. Klein barrió con la mirada los viejos libros que lo rodeaban y suspiró en silencio. Dijo que su mayor deseo era verte entrar en el salón del matrimonio bajo el testimonio de la diosa, tener tu propia familia y no estar más sola. Creo que ahora debería estar muy feliz. La mirada de Neelu se alejó lentamente del rostro de Klein mientras giraba la cabeza y respondió solo 2 segundos después. Lo sé. Klein se inclinó ligeramente hacia adelante mientras juntaba las manos. Dijo que podría morir en el mar y quería que te dijera que murió a causa de un accidente. Todos los asesinos de antes ya han sido castigados. No necesitas odiar a nadie. También dijo que te ama mucho y que lo siente mucho. Neelu permaneció en silencio por unos segundos mientras parpadeaba. Giró la cabeza hacia un lado y se burló con una actitud poco clara. Ya veo. Klein la miró fijamente antes de levantarse. Ya terminé de transmitir el mensaje. Es hora de que me vaya. Encuentro con el silencio, el esposo de Neelu asintió suavemente en señal de agradecimiento. Klein se dio la vuelta, caminó hacia la puerta del estudio. Justo cuando giraba la perilla de la puerta, la voz de Neelu Raymond sonó detrás de él, profunda y ronca. ¿Qué tipo de persona crees que era? Klein se quedó en silencio por un segundo, giró la cabeza y frunció los labios. Dijo con una sonrisa. Un guardián. No se quedó más tiempo, abrió la puerta y se dirigió al perchero. Cuando se puso el sombrero y salió de la calle Red Industrial 67, un sollozo suave y contenido le perforó los oídos de repente. Sacudiendo la cabeza en silencio, Klein salió del barrio y entró en una catedral de la diosa del anochecer. Pasando por el pasillo oscuro y sereno, se sentó en la 7ª fila desde atrás. Se enfrentó a la media luna carmesí y al emblema sagrado negro lleno de estrellas resplandecientes. Se quitó el sombrero, bajó la cabeza y se llevó las manos a la boca, como muchos de los creyentes presentes. Mientras rezaba en silencio en la quietud y la tranquilidad, el tiempo pasó rápidamente. Klein abrió lentamente los ojos mientras se levantaba con cuidado. En el lugar donde se había sentado, dejó un objeto envuelto en papel. Klein caminó por el pasillo y salió del salón de oración, dirigiéndose directamente a la entrada de la catedral. De espaldas al salón, se puso el sombrero, levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. El papel se encendió repentinamente donde se había sentado, llamando la atención del sacerdote. Cuando este señor se apresuró a acercarse, las llamas ya se habían apagado, dejando tras de sí un objeto oscuro parecido a una gema. Esto es
Aunque el sacerdote no sabía qué era el objeto, su percepción espiritual le decía que era muy importante. Cuando él y los demás sacerdotes salieron corriendo de la catedral, el caballero con frac y media chistera ya había desaparecido. A la mañana siguiente, a través de un mercado negro local, Klein había obtenido una nueva identidad y llegó a la estación de locomotoras de vapor. En su mano tenía un billete de segunda clase que valía 18 soldi, así como documentos de identidad para él mismo. Llevaba una maleta de cuero negro y se puso de pie en el andén, con la espalda recta, esperando la llegada del tren que se dirigía a Backlund. El actual era un hombre de mediana edad que se acercaba a los 40. Medía poco más de 180 centímetros y su pelo negro tenía algunas hebras plateadas. Sus ojos azul oscuro eran como un lago de noche y era bastante guapo. Desprendía un aire maduro y elegante. Mirando los documentos de identidad, los ojos de Klein reflejaban su nombre actual, Duane Dantes. Tras pensarlo un poco, colocó la maleta en el suelo, la abrió y metió todos sus documentos de identidad en su interior. Dentro de la maleta había una caja de madera negra que contenía las cenizas del antiguo soldado Loen, Franzier Radward. Momentos después de ordenar su maleta, oyó un silbido. Un tren de vapor entró en la estación, escupiendo humo, antes de reducir la velocidad hasta detenerse. Levantó la vista y dirigió la mirada hacia adelante, examinándolo en silencio. Luego miró su maleta y susurró. Es hora de volver. Se puso de pie, cogió sus pertenencias y se dirigió a la puerta abierta del vagón. Backlund Sherwood Backlund, calle Gunstedt 26. Benson se quitó el sombrero, se quitó la chaqueta y se la entregó a la criada. Miró a su hermana Melissa, que estaba pegada a su libro en el salón. Los exámenes de ingreso son en junio. Por fin experimentarás el dolor de estudiar con empeño que yo soporté en su día. Melissa no levantó la vista y siguió leyendo. Estoy estudiando con empeño todos los días. Un poco de humor, Melissa. Un poco de humor. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sin humor y un babuino de pelo rizado? Dijo Benson con una sonrisa. Melissa lo miró de reojo y dijo. Eso no es lo que dijiste antes. No le corrigió sobre cuál era la diferencia exacta entre los humanos y los babuinos de pelo rizado, y en su lugar dijo. ¿Los funcionarios públicos también terminan tan tarde el trabajo? No, ha habido mucho trabajo últimamente. Como sabes, o no lo sabes. En una reforma tan grande, la entrega del trabajo y la aclaración de las diferentes relaciones son muy problemáticas. Benson barrió el espejo del salón. No pudo evitar levantar la mano para peinarse mientras decía con disgusto. Aunque solo soy un empleado de bajo rango en el Ministerio de Finanzas, eso no me impide tener mucho trabajo. Lo único bueno es que por fin he sobrevivido al dichoso periodo de prueba. Pronto tendré un salario semanal de 3 libras. Melissa dejó su libro y se dirigió al comedor, diciendo a Benson. Es la hora de la cena. Hizo una pausa y dijo muy en serio. He leído en los periódicos que hay algo llamado savia del árbol de Don Inman que tiene un efecto significativo en el aumento del crecimiento del cabello. La cara de Benson inmediatamente mostró expresiones mezcladas. En medio del silbido, la larga locomotora de vapor entró en Backlund. Klein tomó su maleta y volvió a pisar la capital de las capitales, la tierra de la esperanza. Descubrió que el smog se había reducido significativamente y ya no había esos colores amarillentos pálidos tan evidentes. Las farolas de gas en la plataforma ya estaban encendidas, dispersando la penumbra y la oscuridad. Observando el área, Klein salió de la estación de la locomotora de vapor, tomó el metro y un carruaje, y llegó a un cementerio de la iglesia de las tormentas en las afueras de Westboro. Luego gastó un poco de dinero y colocó las cenizas de Franzier Radward en una partición. Para entonces, este soldado de Loen ya había dejado Backlund por más de 165 años. Después de dar un paso atrás,
Klein lo observó por un momento antes de usar una pluma y papel para grabar algo en la puerta de la partición. Frunciar Edward. Cerró los ojos y agregó. Todo viaje tiene su destino. Fin del tercer volumen, Viajero. Capítulo 733. El regreso. Bajo una lluvia persistente mezclada con la fina niebla, las filas de farolas se esforzaban al máximo para brillar a través de la bruma. Los ocasionales carruajes tirados por caballos que circulaban por las calles eran una vista común en las tardes de Backlund. Aparte de esto, Klein notó algunos cambios gratificantes mientras estaba de pie detrás de la ventana. Un sonido nítido resonó en el aire cuando un dispositivo mecánico de 2 ruedas corrió por el lado de la calle hasta el otro extremo. Su marco era de color negro, con algunas partes que revelaban acero gris blanco. Bajo la iluminación de las farolas y la lluvia, brillaba con la belleza del metal. En este dispositivo iba sentado un hombre vestido con un uniforme de cartero. Seguía pedaleando con las piernas, aparentemente usando una gran fuerza. Detrás de él había una caja de madera pintada de verde. Se ha promocionado muy bien. El maduro Klein, con camisa blanca y chaleco negro, suspiró por dentro al ver esta escena. En pocas horas de su regreso a Backlund, había notado muchos dispositivos mecánicos similares, y no eran otros que las bicicletas que había promovido e invertido. De los periódicos, Klein sabía que la Backlund Bike Company había hecho toneladas de anuncios. Incluso había organizado una competencia de bicicletas en distritos como Sherwood y Backlund Bridge para llamar la atención de los demás. Además de eso, también la promocionaron activamente a los departamentos gubernamentales como el servicio postal y los departamentos de policía. Se decía que los resultados eran bastante buenos. Su estrategia de precios había seguido la sugerencia original de Klein, evitando a la clase media alta que a menudo usaba carruajes tirados por caballos. En cambio, dirigieron su público objetivo a aquellos con salarios semanales de 1 libra y 10 sol o más, como trabajadores técnicos, estudiantes de familias acomodadas y empleados administrativos que a menudo necesitaban viajar fuera. Por lo tanto, una bicicleta que costaba de 3 a 5 libras era asequible para las personas de este grupo demográfico si se apretaban un poco. Y al mismo tiempo, podían presumir ante las masas que tenían ingresos más bajos que ellos. El problema actual es que en Backlund llueve a menudo. Es difícil sostener un paraguas mientras se va en bicicleta. El siguiente paso debería ser un impermeable. Klein retiró la mirada, sacudió la cabeza y se rió entre dientes. El lugar donde se alojaba era un hotel de alta gama en el distrito de Easton. Le costaba 10 sol por noche, lo que le hacía sentir bastante apretado. Sin embargo, para que su personaje fuera creíble, lo único que podía hacer era apretarse el cinturón y aguantarlo. Su idea de Dwan Dantes era que era un creyente de la diosa de la noche eterna y un misterioso magnate que provenía de Daisy Bay. Había vendido sus tierras y minas originales, planeando buscar nuevas oportunidades en Backlund. Tenía cierto interés en obtener un título aristocrático, pero no tenía la riqueza abundante para hacerlo. Primero tenía que ampliar su círculo social y empezar a hacer algunas inversiones. Las ventajas de esta identidad era que era claramente diferente de los personajes que Klein había interpretado anteriormente. Le permitía interactuar de forma muy natural con gente de la clase media alta, especialmente con miembros del club de oficiales militares y los obispos de la diócesis de Backlund de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Le facilitaba a Klein continuar sus investigaciones sobre el gran smog de Backlund mientras recopilaba información antes de hacer planes detallados para robar el cuaderno de la familia Antigonus. También tenía desventajas obvias. Un magnate tan misterioso llamaría inevitablemente la atención de los halcones nocturnos y los castigadores obligados, por lo que habría que realizar una cierta cantidad de comprobaciones de antecedentes. Según la experiencia de Klein, tal investigación la realizarían las organizaciones villán de oficiales bajo la premisa de que no había ocurrido nada importante. También se la podían entregar al departamento de policía,
pero en resumen, no se pondría demasiado esfuerzo en ella, ya que se consideraría una comprobación rutinaria. Por lo tanto, Klein, que se consideraba un experto en disfraces, había preparado una segunda capa para su identidad como Dwan Dantes para sus diseños, de modo que pudiera hacer frente a la inspección de antecedentes. Esta segunda capa de su identidad era que Dwan Dantes era una persona que había aventurado en el este y oeste de Balam en el continente sur por alguna razón en particular. Había usado un apodo y había pasado más de 10 años en esa tierra bastante peligrosa llena de oportunidades para amasar una gran fortuna. Como el origen de su riqueza no era excesivo, había regresado en secreto a Dazibe y se había forjado una nueva identidad. Había planeado empezar una nueva vida en Backlund y legalizar gradualmente su riqueza. No era raro ver a gente así en Loen. Sus historias eran aceptables e imaginables para una investigación. Para esta capa de identidad, Klein había dejado algunas pistas poco llamativas en Conan City para revelar indirectamente la verdad. Estas pistas incluían, entre otras cosas, los talones de sus billetes de viaje de East Balam a Conan City, los hábitos que había adquirido al vivir en el continente sur durante largos periodos, así como su riqueza de origen desconocido. Klein creía que, siempre y cuando Dwan Dantes no se involucrara en ningún asunto villano de serio, estos preparativos eran suficientes para engañar a la mayoría de las inspecciones rutinarias de antecedentes. Y si se encontrara con un villano oficial extremadamente dedicado que lo investigara todo y que incluso estuviera dispuesto a buscar la ayuda de colegas del continente sur, Dwan Dantes tenía una tercera capa de identidad. Era que era un tramposo que tenía medidas anti-adivinación hasta cierto punto. Se disfrazó de un misterioso magnate y gastó grandes cantidades de dinero en inversiones para este último fraude. Esta identidad era suficiente para que Dwan Dantes fuera arrestado, pero el nivel de atención que se le prestaría no sería demasiado grande. Esto le permitía a Klein salir del escenario sin mucho problema. Comparado con mi primera vez en Backlund, la creación de una identidad de 3 capas demuestra lo mucho que he madurado. Klein caminó lentamente hacia el centro de la habitación mientras miraba un espejo de cuerpo entero en la esquina. Su reflejo tenía el pelo negro y algunas hebras grises. Sus ojos eran profundos, pero las experiencias le habían dejado marcas indelebles en la cara. Era un hombre encantador de mediana edad con un porte maduro. El diseño de la identidad de Dwan Dantes no fue difícil para el Klein actual. Sin embargo, robar el cuaderno de la familia Antigonus de detrás de la puerta Chanis de la Catedral de San Samuel era prácticamente una tarea imposible para cualquier villano de externo. Ni siquiera un rey de Los Ángeles podría garantizar el éxito. Por supuesto, a diferencia de otros villanes, Klein tenía 2 ventajas. Primero, una vez fue un halcón nocturno. Tenía un buen entendimiento de los procedimientos internos que seguían y sabía qué asuntos podía explotar. Por lo tanto, la primera solución que eliminó fue convertirse en un halcón nocturno en particular, infiltrarse y encontrar una oportunidad para pasar por la puerta Chanis. Había un problema que existía en esto. Los halcones nocturnos no podían entrar a la puerta Chanis al azar, ni siquiera para los capitanes y diáconos. Tenía que pasar algo primero antes de que recibieran la autoridad correspondiente. Además, la puerta Chanis tenía sus guardianes en su interior. Entrar o tomar cosas al azar resultaría en un ataque contra él, provocando una batalla. Klein no quería que su robo resultara en muertes o lesiones a los miembros de la Iglesia de la Diosa. Después de una cuidadosa consideración, puso su mirada en los guardianes. Estos ancianos eran halcones nocturnos retirados que se ofrecieron como voluntarios para entrar en la puerta Chanis. Estaban a cargo de vigilar los artefactos sellados y pertenecían a un departamento diferente al de los halcones nocturnos. Entraron y salieron usando el pasaje subterráneo a través de la catedral y nunca interfirieron con el trabajo de los halcones nocturnos, ni se dejarían molestar por ellos. Tal vez como resultado de permanecer detrás de la puerta Chanis por periodos prolongados,
todos estos guardianes tenían ciertas características. Tenían auras frías y expresiones inexpresivas. Su piel era pálida y se parecían a monstruos de la profunda oscuridad que estaban en el límite entre la vida y la muerte. Klein creía que no sería difícil para él localizar su objetivo si se encontrara con uno. Su plan inicial era alquilar un lugar en el barrio norte cerca de la Catedral de San Samuel. Contrataría a un mayordomo, un valet, una criada, un jardinero, un cocinero y un cochero para tener una fachada de magnate. Luego, a menudo se dirigiría a la catedral para rezar piadosamente, participar en la misa, donar dinero y familiarizarse con los obispos y sacerdotes. Durante este proceso, trabajaría duro para encontrar a los guardianes sospechosos. Elegiría 2 o 3 objetivos y observaría sus hábitos. Cuando surgiera la oportunidad, encarcelaría a uno de ellos, cambiaría su apariencia o lo poseería directamente, atravesaría la puerta Chanis y trataría de hojear o llevarse el cuaderno de la familia Antigonus. Este era un plan muy tosco que no era más que una cadena de pensamientos. Tenía que ser perfeccionado de acuerdo con la inteligencia que Klein adquiriría lentamente. Para este asunto, la segunda ventaja de Klein era el Club del Tarot. Tenía asistentes que la Iglesia de la Diosa Eterna y los halcones nocturnos nunca pensarían. Además, podría considerar extender el reclutamiento de un halcón nocturno o guardián de la diócesis de Backlund en la reunión. Luego, podría completar el robo a través de este traidor, tal como se usó al emperador Roselle para obtener el cuaderno de la familia Antigonus de Zaratul. Tengo que ir con frecuencia a la catedral. Solo así puedo encontrar un objetivo. Klein se enfrentó al espejo mientras asentía silenciosamente. Había que decir que se sentía en conflicto. Si un verdadero halcón nocturno o guardián traicionara a la iglesia para servir al señor loco, su primer pensamiento sería desatar un castigo divino para deshacerse de este traidor despreciable. Después de exhalar, soltó una risa autocrítica. Se puso su levita de doble botonadura y su sombrero, salió de la habitación y llegó a la calle. Con un paraguas, rodeó otra calle. Aprovechando el lejano farol de la calle y la llovizna, de repente volvió a transformarse en Sherlock Moriarty. Mirando sus pantalones arrugados, Klein detuvo un carruaje y planeó ir a la casa de Isengard Stanton en el barrio Helston. Media hora después, el edificio algo antiguo y oscuro apareció ante los ojos de Klein. Pagó 2 soldi por su viaje mientras caminaba con firmeza alrededor de los charcos en medio de la llovizna que refractaba la luz amarillenta del crepúsculo antes de llegar a la puerta del famoso detective. Guardando su paraguas, extendió la mano para tocar el timbre y esperó un momento antes de ver a un hombre con una cara ancha abrir la puerta. El hombre tenía una cabeza de cabello color malta, ojos azul grisáceos y pómulos altos. Tenía los rasgos de alguien de Lemburgo Massin. ¿El nuevo asistente del señor Isengard Stanton? ¿Alguien de la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría? Klein se quitó el sombrero y dijo con una sonrisa. Buenas noches, ¿está en casa el señor Isengard Stanton? Sí, acaba de cenar después de un ajetreado día de trabajo. Respondió cortésmente el chico de cabello color malta. ¿Puedo saber quién es usted? Klein se rió entre dientes y dijo. Dile al buen detective que un amigo suyo ha regresado de sus vacaciones. El joven se sorprendió y exclamó. ¿El señor Sherlock Moriarty?